Hola queridos amigos, esta es la segunda parte del tema Diksha, Mantra y Yoga Sadhana. Nos faltaba dar esta partecita que habla de mantra y Diksha. Dice, anoche les conté muchas cosas sobre el verdadero significado de la palabra mantra. Les dije que el significado espiritual y el significado común de mantra no son lo mismo. En el ámbito espiritual, mantra significa aquello que ayuda a alcanzar la liberación permanente. En virtud de este mantra, obtendrán la emancipación permanente, nibriti, de las ataduras internas y externas. También les he dicho que la expresión acústica de todos los alfabetos indios puede denominarse correctamente mantra. Sabemos que el alfabeto sánscrito tiene 50 sonidos y entonces el autor dice muy claramente, también les he dicho que la expresión acústica, el sonido de todos los alfabetos indios pueden denominarse correctamente mantra. Tienen un sonido muy especial y los 50 sonidos del alfabeto sánscrito, todos juntos, emanan el sonido Aum de la creación. Y todos los demás sonidos, todos los componentes, son partes también de ese sonido universal, del Om. ¿Ok? Muy bien. Entonces, donde quiera que haya existencia o dinamismo, habrá por supuesto mantra. Cuando estás caminando produces un tipo de sonido, cat, 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 cat. Es la expresión acústica de la acción caminar. En sánscrito, tales expresiones acústicas se llaman bija mantras. Así que cada expresión en forma de acción y movimiento debe tener un bija mantra. Este Villa Mantra es un sonido fundamental o una forma colectiva de sonidos tomados de los 50 sonidos básicos. Hay 50 sonidos básicos de la A la K en el alfabeto indio. Al final de la expresión an se añade el sufijo anushvar, un sonido nasal del alfabeto. Así es como se crean los Villa mantras. E es un sonido o svara, representa la acción de enseñar. Si se le añade el sufijo anushvar, se convierte en. El sonido palatal sha es la expresión de la fuerza mutativa, quiere decir una fuerza agitada. La sa dental y la sha cerebral simbolizan respectivamente las fuerzas sensibles, sutiles y estática. La letra sha y la letra ra representan la fuerza mutativa y la shakti, energía respectivamente. Ra representa todas las formas de energía, magnética, eléctrica, energía de todo tipo. Así pues, allí donde la fuerza mutativa está activa y existe la atracción fascinante de la fuerza mutativa y junto con esto existe la expresión vibrante de la energía, allí Sha más Ra da lugar a Shra. Su forma femenina es Shri. Cuando se añade Anushvar a Shri, se crea el Villa Mantra Shrining, Shring, Shring. Todo ser humano anhela Shri. Por eso existe una antigua práctica en la India que consiste en anteponer Shri al nombre de una persona. También existe la prescripción de anteponer más de un Shri
al nombre de una gran personalidad. Así podemos crear innumerables Villa mantras, permutando y combinando las raíces acústicas básicas de diferentes maneras, pero ¿tienen todas ellas utilidad en el ámbito de la espiritualidad? Se ha dicho, un mantra desprovisto de la ideación adecuada sigue siendo una mera letra o sonido. Nunca trae ningún resultado, incluso después de millones y miles de millones de encantamientos. Quiere decir que un mantra desprovisto de su significado, de la ideación adecuada, sigue siendo una mera letra o sonido. Y eso nunca trae ningún resultado, incluso después de millones y miles de millones de encantamientos. Quiere decir, incluso si uno lo repite miles de millones de veces sin pensar en su significado o en su sonido que lleva un significado, es inútil porque es una pérdida de tiempo. En el reino de la espiritualidad no es suficiente hacer uso de sonidos. Junto con esto debe haber algo más. Y eso se llama mantra chaitanya, la conciencia del mantra. Cuando un mahakaula o kaula, cuando un sadguru, con la ayuda de algún sonido fundamental y especial del mantra, despierta la existencia entitativa más burda de su propio yo o la de otros y la eleva continuamente y finalmente la lleva al pináculo de la espiritualidad, eso se llama mantra chaitanya. Quiere decir que cuando el Sadguru despierta la Kundalini a través del sonido, de la semilla del sonido del mantra, entonces puede despertar la Kula Kundalini, su propia Kula Kundalini o la de otros, y la eleva continuamente y finalmente la lleva al pináculo de la espiritualidad. Eso se llama mantra chaitanya. ¿Cuál es el pináculo de la espiritualidad? El último chakra, el Sahasrara, el que está en la coronilla de la cabeza, con los 1000 pétalos. Entonces, eso es lo que se llama el pináculo de la espiritualidad. Se titula Mantra Chaitanya, es decir, la conciencia del mantra, el significado del mantra ha cobrado vida. Saben que el punto desde el cual se origina la expresión del universo, es decir, el punto primordial del proceso de la creación, se denomina Shambhulinga. Las palabras Sham y Bu se combinan para formar la palabra Shambhu. Sham significa controlar. Así, la palabra Shambhu significa la entidad cuya función principal es controlar o regular todas las acciones y existencias mundanas. La palabra Shambhara tiene una derivación similar. La derivación Sham más Kri más Al da la palabra Shambhara, que significa la entidad controladora de todo, inanimado y animado en el universo. La palabra Shambhu significa lo mismo. La raíz verbal Bhu significa ser. La entidad que viene a la existencia para controlar todo el universo es Shambhu. Este Shambhu es el punto de partida de la creación, por lo que se denomina Shambhulinga, ya que es la fuerza fundamental de la positividad de todo el universo. La matriz causal del origen de los seres humanos o de cualquier ser creado está relacionada con Shambhulinga. Shambhulinga, digamos, si imaginamos un triángulo, el triángulo representa
las tres fuerzas, sutil, mutante y estática de la creación del universo. En el punto medio se encuentra la conciencia infinita. Es decir, la conciencia infinita está en todas partes, pero aquí en este punto medio es el centro, es el núcleo. Y cuando en un triángulo que tiene tres vértices, cuando uno de los vértices rompe y se expresa esa fuerza, esa primera expresión se llama Shambhulinga, la fuerza controladora de todo, de todo. Durante la etapa operativa del proceso creativo, cuando las entidades vibrantes alcanzan la etapa de pausa temporal, ese deseo de pausa se denomina Swayambhulinga. Entonces, cuando esta primera expresión del triángulo en un vértice se manifiesta, se llama Shambhulinga. Es la expresión más sutil de la conciencia cósmica. De allí, desde esa expresión, luego nace la mente cósmica y los factores fundamentales. Cuando llega a la creación del factor sólido, esa expresión que nace en el triángulo se llama Swayambhulinga y es la expresión, digamos así, quiere decir de negatividad. Shambhulinga es la expresión de positividad del triángulo. Y después que pasa por la creación de la mente cósmica y los factores fundamentales, se llama Swayambhulinga. Allí en el Swayambhulinga se encuentra la fuerza espiritual de el Kula Kundalini en los seres humanos y en los animales también. ¿Ok? En este Swayambhulinga, situado en la base de la columna vertebral, reside la fuerza espiritual individual de los seres humanos en forma microcósmica y en estado latente. En la fuerza es la fuerza divina, los seres humanos en forma latente. Marca el punto de comienzo del proceso de la sábana para todos los aspirantes espirituales. Miren qué cosa más bonita. Cuando nace del triángulo de fuerzas, el triángulo primero, que en el medio se encuentra el núcleo cósmico y se expresa en uno de los vértices, allí donde nace el Om, ese punto se llama Shambhulinga, que es el punto controlador. Ahora, sucede la creación, la mente cósmica y los factores fundamentales en el espacio, en el ser humano se llama Swayambhulinga, quiere decir que es la última expresión de la divinidad en ese punto. Allí reside la Kula Kundalini. ¿Y qué es el despertar espiritual? El despertar espiritual es despertar esa Kula Kundalini a través de la meditación, a través de la fuerza espiritual que el gurú le infunde al mantra. Entonces de allí comienza el camino espiritual para el ser humano, el camino de retorno desde el primer chakra, el chakra básico, hasta el último en la coronilla de la cabeza. Quiere decir que este camino, desde el primer chakra al último, es el camino de reverso, es el camino de la evolución del individuo para fundirse en la conciencia cósmica. Mientras que cuando hablamos del triángulo y la primera expresión en el núcleo, no en el núcleo, en un vértice, se manifiesta por primera vez la conciencia cósmica y comienza la creación del universo. Ahí está el sonido del Om. El sonido del Om es el sonido de toda la creación. Sin embargo, cuando llega a la parte más densa en la figura del ser humano, se encuentra en el primer chakra. Y despertar esa fuerza y el camino de regreso desde el primer chakra hasta el último chakra, ese es el sendero espiritual. Pero eso no se despierta con un despertador, se despierta con un mantra
empoderado por el gurú. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Dice así. Es la fuerza divina en los seres humanos en forma latente. Marca el punto de comienzo del proceso de la sadhana para todos los aspirantes espirituales. El viaje espiritual humano se origina en este punto, por eso se denomina la fuerza fundamental de la negatividad o Kula Kundalini, serpiente enroscada. Aquí ya se crudifica esa conciencia que parte del triángulo, aquí digamos, se crudifica totalmente. Y la forma de despertarla y hacerla ascender, hacerla evolucionar a través de los diferentes chakras es la iniciación espiritual. Puesto que este poder divino yace latente en los seres vivos, seres humanos, ¿qué debe hacer un Mahakaula? ¿Qué debe hacer un Sadguru para hacer uso de este poder? Él, mediante sus esfuerzos individuales, eleva la Kundalini del practicante espiritual al estado de Shambhulinga. El gurú puede ayudar al discípulo a despertar su Kula Kundalini que se encuentra en el primer chakra y traerla a ese punto culminante que está en el último chakra, ese que se llama igualmente Shambhulinga. Shambhulinga es la primera expresión del triángulo, que allí, digamos, la conciencia cósmica se manifiesta por primera vez y crea el universo. Y aquí, donde se encuentra la Kundalini, se llama Swayambhulinga. Y el gurú, a través del ímpetu del mantra y la iniciación, despierta esta Kundalini y a través de nuestra sadhana, con su gracia, podemos elevarla y llegar al último chakra, al Sahasrara chakra. Muy bien, entonces, por eso dice, eleva la Kula Kundalini del practicante espiritual al estado de Shambhulinga, es decir, al punto supremo de la fuerza fundamental de la positividad. En el Tantra esto se dirige como, se designa como Puruscharana. El ascenso de la Kula Kundalini se denomina, perdón chicos, se denomina Puruscharana. El mantra mediante el cual un Mahakaula efectúa tal Puruscharana se conoce como el mantra energizado con fuerza ideacional en su interior. Es decir, el gurú le infunde al mantra ese poder que si nosotros lo repetimos con concentración, hace que nuestra kundalini, por la gracia divina del gurú, ascienda hasta el último chakra y logremos la autorrealización. En la esfera espiritual solo debe aplicarse este mantra. También se denomina Siddha Mantra, mantra consagrado o perfeccionado por un gurú. Así que en el sentido espiritual, un mantra común no es suficiente. Se necesita un Siddha Mantra. Un Siddha Mantra es un mantra probado, empoderado por el Mahakaula, por el Sadguru. Puede ser el creador de un Siddha Mantra. Solo el Sadguru puede ser el creador de un Siddha Mantra. Un gurú o kaola común y corriente no puede hacerlo. Un kaola es aquel que con la ayuda de un Siddha Mantra creado por un Mahakaula puede elevar su propio Kundalini al nivel de Shambhulinga. Es decir, un kaola puede ser cualquier aspirante espiritual que ha sido iniciado y recibido un mantra de un Mahakaula, puede hacer que su Kundalini ascienda hasta el punto del último chakra. Y esa entidad suprema que crea el mantra y lo transforma en un Siddha Mantra es el Mahakaula, el Sadguru. Quiere decir que el Sadguru
entra en un estado, digamos así, en el último chakra, pronuncia el mantra, lo empodera y ese mantra se llama Siddha Mantra, mantra probado. Eso solo el Sadguru lo puede hacer. El señor Sadashiva era un Mahakaula. Nadie más que un Mahakaula puede crear un Siddha Mantra, ni nadie más puede vitalizar la expresión acústica de ese mantra o Villa Mantra, infundiéndole poder espiritual o el poder ideacional de la conciencia. Un Siddha Mantra es una necesidad absoluta para todas las formas de práctica espiritual, incluyendo Japa Kriya, encantamiento, repetición, y Dhyana Kriya, contemplación, y así sucesivamente. O en otras palabras, un mantra imbuido de conciencia es absolutamente esencial. Un mantra que no ha pasado por el proceso de Puruscharana o no se ha transformado en un Siddha Mantra no es más que una mera colección de algunas palabras o sonidos. Si repiten ese mantra incluso miles, millones y billones de veces, no va a traerles ni un ápice de resultado, simplemente porque no es en absoluto un Siddha Mantra, un mantra probado. Ahora pueden comprender que en el reino espiritual las palabras, letras o sonidos comunes y corrientes no tienen ningún valor. No se trata simplemente de que los seres humanos tengan que alcanzar moksha, liberación permanente. Llevan una enorme cara de samskaras, momentos reactivos de numerosas vidas pasadas. Tienen, por supuesto, que liberarse de esos samskaras. Esta acumulación de samskaras es lo que se llama prarabdha. Prarabdha. ¿Cómo pueden los seres humanos liberarse de este prarabdha? Hay dos aspectos de un mantra. Uno es mantragata y el otro es mantra chaitanya. Mantragata era el primer golpe cuando se escuchaba el mantra por primera vez y ese sonido capaz de despertar la kundalini. Y el otro se llama mantra chaitanya. Mantra chaitanya es repetir el mantra con conciencia, con concentración de su significado y su sonido. ¿Qué es mantragata? Cuando un aspirante espiritual piensa en un Siddha Mantra por primera vez, es decir, cuando lo escucha por primera vez en el momento de la iniciación, entonces ese mantra tiene un efecto característico especial sobre el Swayambhulinga o Kula Kundalini. Imparte una enorme sacudida a la Kula Kundalini en ese mismo momento. ¿Qué ocurre cuando se sacude fuertemente a una persona que está profundamente dormida? La persona se despierta. Cuando la Kula Kundalini de un ser humano es golpeada por el Siddha Mantra, con el sonido, la Kula Kundalini se despierta de su estado latente y pasa a un estado de vigilia. Ya he hablado del mantra Chaitanya en el proceso de sadhana, cuando después de mantra gata, el mantra Chaitanya se une a él. Samyukta en sánscrito, esto se llama Dipani, es decir, cuando se despierta el mantra a través de ese primer sonido, de la primera vez que lo escuchamos, y luego unimos ese despertar con, que se llama mantra gata, con el mantra chaitanya, la conciencia del mantra, allí es donde se produce, en esa unión se produce el dipani, digamos, la iluminación la iluminación del camino, la refulgencia espiritual. Debido al mantra Chaitanya, la Kula Kundalini se despierta y mientras se mueve hacia arriba, obtiene la ayuda de la iluminación de Dipani. Dipani es como la luz de una antorcha espiritual. Supongamos que hay una densa oscuridad alrededor,
pero si tienen una antorcha con ustedes, ustedes pueden avanzar fácilmente. Así es como Dipani ayuda al aspirante espiritual a avanzar constantemente por el sendero de la sadhana. A medida que el poder de la divinidad durmiente se despierta y avanza hacia el Shambhulinga, a medida que la Kundalini avanza hacia el punto culminante en el séptimo chakra, los samskaras, las reacciones acumuladas o todo el prarabdha del aspirante espiritual se quema completamente o se agota en el fuego de la sadhana, en el fuego de la meditación. Este estado del aspirante espiritual se denomina Dabda Villa. Quiere decir que quema ya las reacciones que tenga de otras vidas. Significa que las semillas de sanskaras o prarabdha se han agotado por completo, sin posibilidad de germinación ulterior. Esto se conoce como papakshaya o la eliminación de los pecados, o en otras palabras, la terminación de todos los pecados. En todo el Tantra se menciona el término Dipagyanam. El verdadero significado de Dipagyanam es aquella entidad o personalidad especial que los lleva por el buen camino, aquella que ilumina la senda de su viaje. Saben que la palabra Dipa significa refulgencia de luz, una lámpara. Dipavali, un festival de la India, significa una guirnalda de innumerables lámparas o una disposición ordenada de luces. Del mismo modo, en virtud de la luz refulgente que reciben los Dipagyanam, llegan a conocer y comprender cómo tienen que avanzar en sus caminos. ¿Qué ocurre cuando la Kula Kundalini asciende? Los pecados se agotan. Este mismo proceso se llama Diksha. La primera letra de Diksha es Di. La última letra de Papakshaya, agotamiento de pecado, es Ksha. Combinados juntos producen la palabra Diksha, siendo su forma femenino Diksha. Así que los significados más apropiados de Diksha son aquello, aquello por lo que obtienen el Siddha Mantra, el mantra probado, que ha sido debidamente energizado por Purucharana y por lo que avanzan hacia la meta gracias al resplendor de esa luz. O sea, que Diksha es aquello que nos otorga el Siddha Mantra, el mantra empoderado, el mantra probado por el maestro, que digamos, sí, que ha sido energetizado en Puruscharana, en el ascenso de la Kundalini, y por lo que avanzan hacia la meta gracias al resplendor de esa luz. ¿O qué otro significado de Diksha o iniciación es? Aquello que agota sus pecados acumulados o prarabdha. Diksha es absolutamente esencial para el progreso espiritual. Diksha se asocia con el significado del mantra. Bien, este es el final del capítulo 21, que lo he dividido en dos veces para que no sea tan largo. Y me encantaría, chicos, que escriban preguntas si no entienden algo, con mucho gusto y mucho amor les voy a responder. Esto es todo por hoy, un gran abrazo y será hasta la próxima, amigos.